Bueno, la idea es tratar de explicar en una forma concisa qué es una permutación, ¿sí? Hay veces que nosotros tenemos que determinar cuántos valores se pueden sacar o cuántos elementos se pueden sacar, organizando de cierta forma algunos elementos que los componen. O sea, un ejemplo, una lotería cuyos elementos, digamos, pueden ser los valores de 1 a 10 y que tenga 5 espacios. ¿Cuántas boletas se podrían generar si los elementos se pueden repetir, si los elementos no se pueden repetir? Entonces, si uno se da cuenta, si nos vamos al ejemplo de las boletas, yo puedo tener la boleta 1, 1, 2, 3, 5, ¿sí? Y digamos que la ganadora fue 2, 3, 5, 1, 1. En ese caso, a pesar de que tenemos los mismos elementos, no ganaría. ¿Por qué? Porque el orden importa, el orden de las cosas importa. Entonces, ¿qué sucede? Hay ciertas organizaciones en las que el orden es primordial. Es como cuando usted mete mal la clave de su cajero, puede tener las mismas cifras, pero si no las mete en el orden que es, obviamente no le va a funcionar. Entonces, siempre que estas situaciones en las que el orden importa se denominan permutaciones. Las permutaciones básicamente existen en dos tipos, unas sin repetición y otras con repetición. Cuando son con repetición, digamos por ejemplo, la clave de un candado, nosotros podemos utilizar un candadito de esos normales de clave, en la que tenemos 3 elementos aquí, y en estos elementos yo veo que tengo los elementos de 0 al 9 en cada uno de ellos, de 0 al 9, de 0 al 9, ¿cierto? Y como nosotros tenemos los elementos de 0 a 9 ahí, pues sencillamente tengo que buscar la forma de identificar cuántas posibles claves se me podrían generar ahí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay dos fórmulas. Las permutaciones básicamente existen dos, sin repetición y con repetición. Y esas fórmulas constan de dos elementos, n y r. Resulta que, ¿qué es n? N es básicamente cuántos valores yo puedo meter por cada uno de estos espacios. Entonces, es valores que yo puedo asignar por cada uno de los espacios. Entonces, ¿qué valores que pueden ir en cada espacio? Y R, ¿qué es? ¿En qué forma están organizados? ¿Cómo se organizan? Entonces, si nosotros miramos el caso del candado, es fácil, porque los valores que pueden ir por casilla son de 0 al 9, o sea, en total tengo 10 elementos, o sea, mi n, en este caso es 10, ¿sí? Y mi r es la cantidad de espacios que yo tengo, en este caso r sería igual a 3. O sea que tenemos un n que es 10 y un r que es 3. Entonces, en esta clave, si ustedes tienen un candado de clave, pues pueden colocar si quieren todo 9. No es lo más aconsejable, pero pueden colocarlo. ¿Eso qué significa? Que el orden importa y se pueden repetir elementos. Por lo tanto, la fórmula que yo utilizaré será esta. Entonces me dicen, permutaciones, el orden importa. Perfecto. Entonces, yo sé que la fórmula es n elevado a la r. Entonces, en este caso yo tomaré 10, que es mi n, y lo elevo a la 3, que en este caso es el r. Y eso me daría 10 por 10, 100, 100 por 10, 1000. Tendríamos en total 1000 claves posibles para eso, ¿sí? Ahora, ¿qué diferencia hay si yo hiciera el mismo ejercicio, pero no se pudiera repetir elementos? O sea, ¿qué pasaría si en ese candado, si yo ya puse un 0, yo ya no puedo poner un 0 más? Entonces, aquí las cosas cambian. Sería una permutación donde el orden importa, pero sin repetición. Sin repetición, ustedes se dan cuenta, en este caso volvemos al mismo caso, es un mismo candado, nada más que tiene la condición de que yo no puedo repetir los elementos. Entonces, ¿qué podría hacer? Simple, aquí utilizaría esta fórmula, tengo n factorial sobre n menos r factorial. ¿Qué es factorial? Factorial es fácil, factorial es una operación muy sencilla que consiste simplemente en
en tomar todos los elementos, el elemento que a mí me indican, y multiplicarlo por todos los anteriores. En este caso, como me dicen n factorial, sería 10 factorial dividido 10 menos 3 factorial. Volviendo al caso del candado, recordar que en este caso el ejemplo que estoy dando, en el anterior, en este, los números se pueden repetir. Para este voy a decir que los números no se pueden repetir. ¿Listo? Entonces me quedaría 10 factorial sobre 10 menos 3 factorial, que eso sería igual a 10 factorial sobre 7 factorial. ¿Sí? ¿Y qué es 10 factorial? Entonces 10 factorial sería multiplicar 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. O sea, los factoriales se multiplican todos los números hasta llegar al 1. Y 7 factorial sería multiplicar 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Cierto? Entonces, esto sería el equivalente a hacer esto. Lo voy a colocar en la parte de arriba porque ya ahorita les explico una forma de pronto más sencilla para hacerlo. Entonces sería 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Sí? Entonces, son bastante elementos. Ahora miramos lo de abajo. 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Realmente el 1 no es necesario colocarlo porque pues todo lo que se multiplica por 1 da lo mismo, entonces lo podríamos omitir, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan, hay una propiedad no, sencillamente es cuestión de operaciones. Todo lo que multiplica y divide al mismo tiempo se puede eliminar. Es como si yo les dijera 3 por 4 dividido 3, 3 por 4 da 12, dividido 3 da 4. Entonces, para evitarme eso, simplemente puedo decir, si 3 se está multiplicando y el tiempo se está dividiendo, los puedo cancelar. O sea, si yo tuviera 3 por 4 dividido 3, pues sencillamente yo cancelo estos dos y ya tengo la respuesta. Lo mismo pasa aquí. Tengo toda esta multiplicación por estos valores y dividiéndose el tiempo, pues yo sencillamente puedo decir que todo esto lo puedo cancelar con todo esto. Y sencillamente 10 factorial dividido 7 factorial sería el resultado de multiplicar 10 por 9 por 8. ¿Sí? Entonces 10 por 9 por 8. Otra forma que yo puedo hacer, pues es más sencilla, a mi modo de ver es mucho más sencilla. Yo digo que el número de abajo cancela todos los números de ahí para abajo, o sea, cancela el 7, el 6, entonces yo solamente colocaría del 10 hasta el número anterior a 7, 10 por 9 por 8. Entonces ya resuelvo. 10 por 9 daría 90 y 90 por 8 daría 720. Entonces, ¿qué significa? Que a diferencia de este candado que me generaría 1000 combinaciones posibles, en este candado yo no tendría 1000 combinaciones posibles, solamente tendría 720 permutaciones posibles. ¿En qué radica la diferencia? Que en esta yo no podía repetir elementos, en esta es un candado normal y sí se pueden repetir. Entonces hay muchas situaciones que se resuelven utilizando esto y realmente no son tan complicadas. Digamos, por ejemplo, siempre que uno tenga un problema de permutaciones tiene que preguntarse, lo primero es, siempre que tenga una situación de conteo, si el orden importa. Si el orden importa es permutación. Y una vez se haya contestado eso, mira si hay repetición o no se pueden repetir elementos. ¿Ven? Entonces, digamos un ejemplo. A mí me dicen de cuántas formas distintas pueden sentarse 8 personas en una fila de butacas. Entonces, ¿de cuántas formas se puede sentar 8 personas en una fila de butacas? Significa que en este caso tenemos 8 elementos. O sea, tendríamos 8 elementos. O sea, 8 personas y todas estarían sentadas. Significa que todos los elementos entrarían a jugar acá. O sea, todos serían los que estarían sentados. O sea, 8 personas organizadas en 8 espacios. Ahora me dicen, lo primero es, obviamente, el orden influye. No es lo mismo que una persona esté sentada de primeras a que esté sentada de últimas. Entonces, ya tengo que es una permutación porque el orden importa. Ahora,
Lo siguiente que debo analizar es si es sin repetición o con repetición. Como estamos hablando de personas, no pueden haber dos yo o dos tú, o existiría solamente una persona por cada uno, es decir, sería una permutación sin repetición. Como es una permutación sin repetición, pues sencillamente nosotros operamos n factorial, que en este caso sería 8 factorial sobre n menos r factorial. Aquí pasan dos condiciones especiales. N factorial sería 8 factorial y n menos r sería 8 menos 8 factorial. Siempre que una permutación esté organizada de tal manera que el número de elementos es el mismo que se organiza, la parte de abajo se cancela. ¿Por qué? Si analizamos aquí me daría 8 factorial y 8 menos 8 me daría 0 factorial. 0 factorial siempre es igual a 1, siempre. Entonces en este caso me quedaría 8 factorial sobre 1, ¿sí? Y 8 factorial ya sabemos que es 8, 8 por 7, sería 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2. Por 1 ya dijimos pues que no es necesario escribirlo porque básicamente siempre nos daría el mismo resultado. En este caso simplemente yo debería realizar la multiplicación de los 8 primeros valores y con eso nosotros tendríamos el resultado, que en este caso sería 40.320. O sea que el resultado de esta multiplicación sería 40.320. O sea que 8 personas sentadas en 8 sillas de diferentes formas, tendríamos en total 40.320 formas de sentarlas. Entonces, el orden implica que se aumenten mucho las cosas, mucho la cantidad de elementos que se pueden generar, la cantidad de permutaciones que se pueden generar. Ahora miremos otro ejemplo. Con las letras de la palabra libro, ¿cuántas palabras se podrían generar? Entonces, si a mí me dicen con las letras de la palabra libro, en total yo tengo 5 elementos. Y en este caso estarían organizados de a 5 formas. Entonces, ¿qué significa? Mi n y mi r es igual, o sea que ya sé que son letras, las voy a ubicar en cualquier forma, pero no las puedo repetir, entonces me quedaría que es una permutación sin repetición. Entonces sería 5 factorial sobre 5 menos 5 factorial, que eso sería 5 factorial sobre 0 factorial, o sea 5 sobre 1, 5 factorial sobre 1, que sería 5 por 4 por 3 por 2, 5 por 4, 20, 20 por 3, 60, por 2, 120. Hay 120 formas de ubicar esas letras, ¿sí? Entonces ya sabemos que cuando importa el orden y las ubicaciones se pueden repetir, si no se pueden repetir, utilizamos esta fórmula. Cuando se pueden repetir, utilizamos esta otra. Entonces, si a mí me dijeran el caso del el chance sería una permutación, claro, el orden importa. Yo puedo tener la boleta 352 y no es lo mismo tener la 253. Tiene los mismos elementos, pero no, el orden importa. Que se pueden repetir elementos, en este caso sí se pueden repetir elementos, o sea que es una permutación con repetición. Caso contrario, el baloto. El baloto tiene 45 elementos, ¿sí? Esos 45 elementos tienen una cuestión: si yo ya saco la balota número 3, ya no me vuelve a salir. Entonces, en el caso del baloto, ya es otra cosa que voy a explicar más adelante, pero en el baloto nosotros tenemos que el orden no importa, porque básicamente que salga el 3 de primeras o que el 3 salga de últimas da lo mismo, lo importante es que salga. Y
no se pueden repetir elementos, que eso ya sería una fórmula especial que veríamos más adelante. Entonces, básicamente ese es el concepto de permutación. El orden importa, pueden haber sin repetición o pueden haber con repetición. N es el número de elementos que yo puedo colocar por casilla y R es la forma en la que están organizados. Y eso sería todo.